No se olviden, no sé si les comenté a ustedes, mañana es el lanzamiento del ETCM, que es de la Conferencia de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Los que puedan unirse, porfa, sea que puedan venir a la universidad o sea que se conecten de manera virtual, que lo hagan, porfa. De pronto va a haber temas de mucho interés, entonces de pronto puede ser algo muy interesante para sus carreras, como son en la parte de telecomunicaciones, control y eléctrica, que es muy interesante, ¿no? Bueno, confírmenme si se ve la pantalla, por favor, las diapositivas. Sí. Ya, muchas gracias. Pues bueno, vamos a continuar con la parte de lo que es fundamentos de electricidad. Ya habíamos visto alguna definición de magnitudes, voltaje, corriente, resistencia, que es la base de la parte de la ingeniería eléctrica, ¿no? Hoy vamos a ver algunos elementos, más que todo elementos pasivos, y la próxima clase, bueno, la subsiguiente, vamos a ver lo que son los elementos activos, ¿sí? Pues como elementos pasivos, el primer elemento pasivo que vamos a estudiar sería la resistencia. Entonces, en este sentido, ¿qué es un elemento pasivo? Un elemento pasivo es un elemento que almacena, perdón, que no almacena ni disipa energía. Sí, perdón, que no almacena energía, ¿no? ¿Y cuál es la idea de esto? Por ejemplo, normalmente estos elementos pueden consumir la energía, por ejemplo, un foco, ¿sí? Entonces, los focos normalmente lo que hacen es consumir una energía y obviamente entregarme o disiparme de alguna forma o modificar su energía. Sí, en este caso suelen ser normalmente las resistencias, por ejemplo, una plancha y ese tipo de elementos, ¿no? Que de alguna forma no almacenan, simplemente la disipan, ¿sí? Algo interesante de los focos es que normalmente su resistencia puede ser variable cuando está encendido o cuando está apagado, ¿no? ¿Sí? Pues no se olviden, esa es la idea de estos elementos. Pues normalmente estos elementos transforman de alguna forma la energía, sea luz, calor, movimiento. Pues luz normalmente en los focos, ¿no? Los focos incandescentes que ustedes tienen en su casa. Calor, como les digo, tipo plancha o tipo, de alguna forma, por ejemplo, la ducha o en otro dispositivo que puedan calentar, ¿no? Por ejemplo, actualmente está de moda la parte de algunos hornos que son sin aceite. Se han visto hornos que de alguna forma, simplemente con calor, a través de unas resistencias, pueden cocinar o pueden de alguna forma hacer un efecto de cocción sobre los alimentos, ¿no? ¿Sí? Entonces, no se olviden, estos elementos son muy importantes. Ahora, como decía, estos elementos no generan energía como tal, ¿sí? Esa es la idea de esto. Ahora, por otro lado, se tienen los elementos activos. Estos elementos sí generan energía. Normalmente serían fuentes de energía, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante. Pues no se olviden, estos elementos de alguna forma no generan energía. La pueden almacenar, la pueden disipar, pero no la pueden generar. ¿Sí? Vamos a ver, son algunos elementos. Los elementos pasivos que nosotros solemos trabajar serían resistencias, un inductor y lo que es un capacitor. Resistencias, de pronto muchos de los que han trabajado en la parte técnica han visto estos tipos de elementos, ¿sí? E inductores, de pronto algo, tal vez alguien sí, alguien no. Estos elementos inductores simplemente es un alambre de cobre, el cual está enrollado dentro de un material, ¿no? Ese material, bueno, de pronto puede ser aire, de pronto puede ser un material ferromagnético. Ya vamos a ver más adelante, ¿no? Y otro elemento es el condensador, ¿sí? Normalmente el inductor y el condensador de alguna forma pueden almacenar energía y la resistencia normalmente disipa esa energía, ¿no? La resistencia normalmente disipa de manera de calor o a su vez de luz, como el caso de los focos, ¿no? El inductor, en cambio, almacena energía debido a la corriente y el condensador almacena de forma de voltaje. Y vamos a estudiar un poquito más adelante estos elementos, ¿no? Pues entre los elementos pasivos, no se olviden, tenemos a estos tres elementos, ¿no? La resistencia, al inductor y al condensador o capacitor. Y vamos a ir viendo el nombre de cada uno de ellos, ¿no? Sus unidades, sus magnitudes y de pronto un poquito de cosas prácticas, ¿no? Bueno, el primer elemento que vamos a estudiar es la resistencia eléctrica. Entonces, en la circulación de corriente, los electrones libres, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos estudiado la parte de electrones de valencia? Habíamos dicho que de alguna forma existen electrones que por la naturaleza del material, por la naturaleza de la forma como está concebido el átomo, suelen ser mucho más fáciles de desprender del núcleo, ¿cierto? Entonces, muchos electrones libres, al ser sometidos bajo un campo potencial que habíamos estudiado, chocan
contra algunos átomos, provocando que se pierda energía, ¿no? Entonces, de alguna forma, esos electrones van a moverse dentro de un medio, ¿sí? Entre más colisiones existan, más se restringe el movimiento de los electrones. Pues la idea sería que no existan muchas colisiones, es decir, que se puedan de alguna forma desplazar libremente, ¿sí? Entonces, esa forma de disiparse o de moverse dentro de un medio le da cierta característica de resistencia eléctrica. Entonces, bueno, todo depende principalmente del tipo de material y de alguna forma del grado de la temperatura. Entonces, algunos materiales, dependiendo de la temperatura, pueden cambiar su resistencia, ¿sí? Pueden cambiar este movimiento de electrones, ¿no? Entonces, de esta forma podemos decir lo siguiente, que la resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente. Eso sería como la parte de la definición. Pues, como le digo, este paso de la corriente depende básicamente de los dos factores que habíamos indicado anteriormente, ¿no? Es decir, depende del material. Hay materiales que permiten mucho más fácil la conducción de estos electrones, ¿sí? De tal manera que no tienen mucha oposición al paso de la corriente, ¿no? Y también dependen de la temperatura. ¿Sí? Entonces son muy susceptibles a la temperatura, ¿no? Sí, bueno, entonces la idea es que no se olviden, la resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente, o a su vez la oposición al paso de los electrones, porque ya han visto lo que era la corriente, ¿no? Movimiento de electrones en un tiempo, ¿sí? Esta resistencia eléctrica se mide en ohmios. Ahí tenemos el símbolo, ¿sí? El signo de omega es el símbolo de los ohmios y se representa como está en la siguiente figura. Entonces esa sería la simbología, ¿no? Normalmente la simbología que nosotros trabajamos, ¿no? De manera general suele ser esta. Sí, la que, bueno, puse en círculo rojo, es la que normalmente se trabaja y ustedes han de ver mucho en algunos en diagramas eléctricos, ¿no? A su vez también, eventualmente en algunos simuladores lo van a encontrar de esta manera. Pero normalmente en los circuitos que vamos a manejar nosotros desde el punto de vista del diagrama, suele ser la forma de una resistencia, ¿sí? Y, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Esta resistencia es de un ohm, ¿sí? Esta resistencia es de un ohmio, ¿no? Entonces no se olviden, para que tengan clara la idea, resistencia es la oposición al paso de la corriente o al movimiento de los electrones. Esta resistencia depende del material y depende de la temperatura. Se mide en ohmios y su simbología es como la que se muestra en esa forma. Entonces, cuando ustedes vean algún diagrama, algún circuito, algún diagrama eléctrico, más todo electrónico, más que eléctrico, van a encontrar de esa manera, ¿no? Ahora, existe cierta característica que se llama resistividad, ¿sí? Esta resistividad es propia de cada material, ¿sí? Entonces, dependiendo, por ejemplo, la resistividad del aire, de un material, sea un aislante o sea un conductor, tienen un valor de resistividad, ¿sí? Entonces, depende de cada material. Esa resistividad va a depender de cada material. Y también depende, o de alguna forma esto está vinculado a lo que es la oposición de la corriente, ¿no es cierto? Es decir, la resistividad es propia del material. Entonces, esta resistividad también se la calcula o se la determina o existen tablas y te da valores siempre en un valor de temperatura indicado, ¿sí? Es decir, yo puedo tener la resistividad a 20 grados centígrados, o de pronto la resistividad de un cierto material a 0 grados, o la resistividad a otro valor. Entonces, esta resistividad va a depender de la temperatura, pero es propia del material, ¿sí? Ahora, como nosotros vemos ahí, existe una fórmula de la resistencia, el que ven ahí, ¿no? Entonces, yo normalmente lo que quiero sacar o quiero determinar es el valor de la resistencia en sí de un cable, por ejemplo. ¿Qué es lo más normal? A nosotros es lo más común, que nosotros veamos resistencias de un cable, por ejemplo. Entonces tenemos un conductor. Cuando ustedes han visto los cables, normalmente van a tener varios tipos de cables. Por ejemplo, hay sólidos o hay flexibles. Si el sólido básicamente es un solo hilo, ¿no? Y los flexibles son varios hilos que, bueno, sumados pueden darme una cierta sección, una cierta área, ¿no? Ahora, si yo quiero sacar la resistencia de un cable, por ejemplo, siempre va a estar ligado a la resistividad, es decir, si ese cable es de cobre, si ese cable es de plata, si ese cable es de oro, de níquel, de estaño. Entonces eso va a tener un cierto valor de resistividad. Pero ¿qué resulta? Que si ese cable es muy extenso, la resistencia va incrementándose,
¿sí? Pues mientras más grande sea más largo sea el cable, la resistencia va incrementándose, ¿sí? Pero resulta que si ese cable, mientras es más grueso o tiene una sección transversal mucho más grande, su resistencia es menor. Sí, es decir, de alguna forma la resistencia es inversamente proporcional a al área de la sección del cable, ¿sí? Y es directamente proporcional a la longitud. Los cables más largos, mayor resistencia, cables más gruesos, menor resistencia. Sí, y viceversa, ¿no? Menor longitud, menor resistencia y menor área, más resistencia, ¿no? Sí, entonces eso va ligado. Normalmente los cables suelen ser muy extensos, digamos que nosotros queremos traer la energía eléctrica desde Paute, por ejemplo, que está muy lejos, eh, recorre varios kilómetros, imagínense la distancia, ¿no? Entonces los cables pueden tener un área considerable. Claro que existen otras tecnologías para lo que es de transporte de energía, que normalmente es de altos voltajes, ¿no? Entonces la idea es que quiero que se queden es con esta. Que de alguna forma, si yo quiero sacar la resistencia de un conductor, siempre está ligado al material, y eso se le conoce como resistividad, está ligado a su longitud, que es directamente proporcional a la resistencia a la longitud, y es inversamente proporcional al área. A esa área también le suelen llamar sección transversal. Entonces, en muchas normativas, ¿no? ¿Sí? Va a encontrar que tiene algunos valores fijos, es decir, cuando ustedes logren, bueno, ya vayan estudiando la parte de cables, esto es muy interesante porque los cables tienen numeración. Cuando ustedes, por ejemplo, van a comprar, yo que sé, aquí o una ferretería, pues ustedes van y dicen, véndame un cable. Entonces le piden que quiere cable flexible, quiere cable sólido. Te preguntan el número de cable. Normalmente no te piden el área. Dicen, mira, ¿qué cable quieres? Número 10, número 14, número 16, número 18. Y lo interesante de esa numeración es que mientras más grande es la numeración, más pequeño es el cable. Mientras más pequeña es la numeración, más grueso es el cable. ¿Sí? Entonces, igual, ustedes han de haber escuchado a lo mejor que ese cable de doble cero son los cables ya de acometidas, los cables que ingresan a sus hogares, ¿no? Luego, cuando ustedes ya le pasan de ese cable hacia su toma corriente o hacia su foco, ya son cables diferentes, ¿no? Ahora, por ejemplo, también como un dato curioso, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, colocan luminarias, es decir, sus focos, sean LED o sean incandescentes, normalmente ese cable es más delgado que el cable que va al toma corriente. Entonces, normalmente, digamos que por normativo, desde el punto de vista práctico, normalmente ustedes, por ejemplo, ponen un cable número, yo qué sé, 14 para la luminaria, ¿sí? Y a lo mejor un 12 para la parte de toma corrientes, porque a un toma corriente se le conecta a una plancha. La plancha consume más energía, consume más corriente. Entonces la corriente de alguna forma tiene que ser soportada por este cable. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver qué pasa si ese cable es muy pequeño, qué pasa si el área transversal es muy pequeña, ¿no? ¿Sí? Ahora, entonces, eso de alguna forma me da una idea. Entonces no se olviden, la sección transversal normalmente está ligado a un estándar. Y ese estándar es una numeración de cable. Y bueno, en esta asignatura no se estudia eso, pero más o menos para que tengan una idea, ¿no? Ya les indicaba, normalmente son números 14, 12, 10, 8, y pueden ir a cables número 16, número 18, sí, o a cables muy pequeños como el 0, doble 0, 3 ceros, que son cables que ya son muy gruesos, ¿no? Entonces, mientras la numeración es más pequeña, el cable es más grueso, la numeración es más grande, el cable es más, y la sección transversal mucho menor, ¿no? Sí, bueno, es como idea. Pues como decía, la resistencia de un cable dependerá del tipo de material, de la longitud, del diámetro y la sección del mismo. Sí, sección transversal. Sí, no se olviden eso, ¿no? Y bueno, para los que de pronto han estudiado en colegio técnico, existían, bueno, unas rueditas en donde uno para poder medir el calibre del conductor o en la sección transversal del conductor se ponía por unas rueditas. Entonces, cuando el cable encajaba, ahí te daba la numeración. Después porque te unieron una ruedita así, acá le voy. Una ruedita así y tenía unas entraditas que variaban el tamaño, unas más grandes, unas más pequeñas. Era una ruedita. No una rueda, ¿no? Está medio frito, pero algo así. Entonces uno cogía el cable, se ingresaba por la ranura, decía, ese cable es 16, ese cable es 18, ese cable es 20. Era una ruedita para medir, ¿no? Otra opción es medir con un calibrador. Entonces uno más o menos ve el diámetro y con el diámetro ya puede saber qué cable es, ¿no? Entonces eso es como normal. Es decir, ¿por qué les digo esto? Porque cuando uno va en la práctica,
En la práctica normalmente yo no puedo pedir cualquier cable, yo no puedo pedir cualquier resistencia, yo no puedo pedir cualquier capacitor. Entonces, más o menos para que vayan entendiendo esto de normativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las normativas de alguna forma hacen que todo ya esté estandarizado. Ahora, para darles algunos valores, más o menos tengan una idea, existen algunos valores de resistividad. Por ejemplo, el que menor resistividad tiene en este caso es la plata, ¿sí? Con 1.59 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, ¿sí? Ohmios por metro. De tal manera que si ustedes multiplican unidades, la resistencia les va a dar en ohmios, ¿no? Luego sigue el cobre, luego sigue el oro, ¿no? Bueno, el aluminio y otros, grafito, etcétera, ¿no? Entonces, el mejor conductor en este caso, desde el punto de vista de resistividad, vendría a ser la plata, ¿sí? Entonces, obviamente no se hace de plata porque es muy costoso, no se hace de oro porque es muy costoso, y se hace de cobre con otras aleaciones, ¿sí? Algo interesante, el tungsteno, ¿sí? Tungsteno, no sé si alguien ha escuchado hablar del tungsteno, alguien, me voy a consultar si alguien de pronto sabe qué es, ¿ya? Alejandro Potosí, Alejandro, ¿me escuchas? Alejandro, ¿me copias? Creo que no está ahí, creo que se nos durmió. Alejandro, no. Anthony Simbaña, Anthony, ¿me escuchas? Sí, Inge, Ahora, antes, de pronto tú has escuchado algo del tungsteno, de este material. creo que era un material resistente, muy resistente al calor, algo así. Exacto. ¿Dónde crees que están estos materiales, este material? Por lo general, en estaciones espaciales creo que se ocupa. Casi. Y resulta algo interesante, mira. Si tú quieres tungsteno, simplemente cómprate un foco incandescente, lo rompes y el filamento que le llaman, el cablecito que soporta la mayor cantidad de calor, es el tungsteno. Sí, bueno, ahora me decía Alejandro que no puede contar. Entonces ya saben dónde está el tungsteno. El tungsteno lo van a encontrar en los focos incandescentes, el que normalmente se llama filamento. Si ustedes se buscan un foquito, no sé si en el que teníamos aquí, ahí tiene tungsteno, ¿no? También el tungsteno también está en las planchas. Sí, ¿por qué? Porque imagínense, cuando ustedes le calientan, obviamente le someten a un voltaje, la diferencia de potencial, los electrones se mueven, la resistencia es muy baja, y resulta que eso hace que se caliente al rojo vivo, pero como es muy resistente al calor, de alguna forma soporta, entonces eso hace que transfiera todo el calor. Y por eso podemos planchar, por eso se puede ver la luz en los focos incandescentes, porque está tanto al rojo vivo, pero como tiene, bueno, en los focos, como tiene oxígeno, no se quema, y eso hace que nosotros podamos visualizar, ¿no? Ya saben dónde hay el tungsteno, entonces si quieren saber cómo es este material, lo van a encontrar ahí, ¿no? Sí, muchas gracias, Anthony. Pues sí está claro, ¿no? Algunos materiales tienen su propia característica. Sí, entonces de ahí ya se empezó a construir. Por ejemplo, algo interesante, de pronto los que no son técnicos puede ser muy interesante, existen materiales como el estaño, por ejemplo, que se funden a bajas temperaturas. El estaño se funden a bajas temperaturas. Nosotros normalmente el estaño utilizamos para soldar. Esas soldaduras que ustedes ven en los circuitos electrónicos, que les ven de color plata, ¿sí? Suelen ser soldados con estaño, ¿sí? Con estaño, ¿no? Ya saben que, bueno, el níquel también es muy, sí, también se funde a bajas temperaturas. Del aluminio, igual ya conocen el aluminio. Sí, el aluminio es un material muy maleable, muy suave, ¿no? Sí, se utiliza en muchas cosas, no que resulta muy caro. En los motores de los vehículos suele haber aluminio, sí, bueno, acero inoxidable, etcétera, ¿no? Entonces, sí está clara la idea de la resistividad, ¿no? Entonces, a ver, Javier Sebastián de Aquileva, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya, una consulta. Si tú quieres medir la resistencia, ¿de qué nomás depende la resistencia de un cable? Depende de la longitud y del grosor. ¿Y de qué más? Y ya el material que está hecho. Exacto, sería la resistividad debido al material, la longitud y el área. Entonces no se olviden, la longitud, mientras más largo es un cable, mayor resistencia, mientras más grueso es un cable, menor resistencia, ¿no? Sí, muchas gracias. Entonces esto es para que les vaya quedando como idea, ¿no? Eso desde el punto de vista práctico. Ahora, en los resistores, nosotros tenemos un montón de tipos de resistores, ¿no? Pero vamos a ver el que normalmente nosotros trabajamos en los laboratorios y los que ustedes van a ver, porque van a armar circuitos.
en los cursos más superiores van a tomar electrónica digital, electrónica de potencia o electrónica, la electrónica normalita, ¿no? Dispositivos electrónicos, lo que sea. Entonces ahí existen elementos resistivos que suelen ser muy comunes. Entonces ustedes van a ver este tipo de resistencias, ¿no? Lo que están viendo ahí. Ahora, algo interesante, bueno, aquí no se puede verificar el tamaño, de pronto nadie, no sé, muchos de aquí han de haber visto porque son técnicos, otros no, son resistencias pequeñas, ¿sí? Que tienen cierta potencia, tienen cierto valor de resistencia, etcétera, ¿no? Y tienen unos colores que vamos a ver qué significan posteriormente. Ahora, el resistor, de alguna forma, tiene un valor específico, ¿sí? Entonces, el resistor es un componente diseñado para tener un valor específico de resistencia, ¿sí? Entonces, anteriormente yo les dije, miren, si quieren medir la resistencia de un cable, está ligado a la resistividad, está ligado a la longitud y está ligado a al área. Pero hay muchas formas de construir resistencia. ¿Sí? Lo que les di, la resistencia es para un cable. Pero a lo mejor yo necesito elementos que tengan resistencia, pero que sean más pequeños. Entonces ahí ya no está ligado tanto a eso, ¿no? Entonces no se olviden, lo que calculamos anteriormente era una forma de resistencia, pero ligado a cables conductores. Sí, que de pronto ya podríamos calcular, porque ya sabemos la resistividad. Pues yo digo que quiero un cable de 10 metros a tal resistividad con una sección transversal de tanto. Yo eventualmente ya podría calcular la resistencia. ¿Por qué se calcula eso? Posteriormente vamos a ver, es debido a las pérdidas de energía que yo podría tener. Es decir, yo tampoco puedo tener un cable de 1 kilómetro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su resistencia va a ser tan grande que yo pierda mucha energía. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la pregunta? Yo no puedo poner un cable, es decir, ustedes me dirán, yo quisiera una resistencia de 10 ohmios, por ejemplo. Yo sé la resistividad, entonces digo, bueno, le voy a poner 10 metros, le voy a poner tanta área y voy a llegar a un valor hasta que me den los 10 ohmios. Pero hay muchas formas de construir resistencias, ¿sí? Y esas resistencias también pueden ser divididas, ¿no? Normalmente son divididas en qué? En resistencias fijas y resistencias variables. Los que están viendo ahí en esos tres gráficos, en esas tres resistencias son resistencias fijas, que cada una de ellas va a tener un valor específico, ¿no? Y que están normados también. ¿Sí? Ahora, también podemos tener varios usos de estas resistencias, ¿no? Normalmente, ¿qué hacen un resistor? Ya habíamos dicho, ¿no? La resistencia es la oposición al movimiento de electrones, por ende, es la oposición a la corriente. Eso quiere decir que yo de alguna forma con la resistencia yo puedo limitar la corriente. Además de eso, si yo pongo de alguna disposición a los elementos resistivos, yo puedo dividir el voltaje. Es decir, yo puedo limitar corrientes, puedo dividir voltaje, es decir, ustedes tenían una diferencia de potencial de un cierto valor, con resistencias yo puedo dividir eso. Sí, dividir en la mitad, dividir un tercio, un sexto, lo que sea, ¿no? Pues ahí se utilizan lo que son divisores de voltaje. Pero también puedo generar calor. Pues, por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Cuando ustedes tienen un foco LED, se han de haber visto los focos LED, ¿no? Hoy es muy común en las casas, en los arbolitos de Navidad, ahora ya vienen con LEDs, o cuando ven un rótulo LED en la calle, o los carros tuning, has visto que van, no sé si han visto, que van alumbrando la calle, no sé por qué, pero van alumbrando el piso. Esos tienen ciertos colores, azul, rojo, verde. Esos son focos LED. Lo interesante de esto es que estos focos LED no pueden ingresar mucha corriente. Entonces yo debo limitar. ¿Con qué limitan? Con un resistor agregándoles en serie, ¿no? Si yo agrego una resistencia en serie hacia un diodo LED, yo lo puedo limitar la corriente para que el diodo LED tenga un correcto funcionamiento. Ya más adelante ustedes van a ver qué pasa cuando con el diodo LED para generar los colores, etcétera, ¿no? ¿Sí? También si es que, por ejemplo, yo pusiera dos resistencias de una cierta configuración, en este caso se llama configuración en serie, porque está una resistencia a continuación de otra, yo de alguna forma, si yo tengo una diferencia de potencial inicial, yo puedo dividir, perdón, yo puedo dividir en dos voltajes, ¿no? Entonces, ese es un divisor de voltaje. Si yo quiero calentar algo, bueno, pongo un cierto voltaje, en este caso un voltaje alterno, que vamos a ver más adelante, y eso está ligado a calentar. Una ducha, una plancha, son resistencias que se calientan, ¿no? ¿Sí? Entonces no se olviden, en serie un LED limita la corriente para que el LED no se queme. Un divisor de voltaje permite dividir los valores de voltaje y puedo hacer pronto necesito un valor por alguna razón, ¿no?
Eso de aquí, los divisores de voltaje, cuando ya los que, por ejemplo, vayan a estudiar sensores de temperatura, algún tipo de sensor, yo que sé, de luz, o ese tipo de cosas, lo van a utilizar mucho, ¿no? Obviamente, por ejemplo, para calentar, hornos, ducha, plancha, que suele ser lo más común, ¿no? Entonces son varias aplicaciones que tienen las resistencias. Obviamente existen muchas más resistencias. Por ejemplo, los que viven en Quito y alguna vez se han subido en un trolebús, no sé si se han fijado, pero en el trolebús existen unas resistencias en el trolebús sobre el trolebús, pero no en todos. Me parece que es desde la flota, en la flota 2, que va desde el número 53 en el trolebús, tienen unas resistencias arriba. ¿Eso a qué se debe? El trolebús es un sistema de transporte tan genial que cuando, por ejemplo, el trolebús está en bajada, él empieza a ganar energía cinética. Como son motores eléctricos, como el trolebús está ayudado por la energía potencial, está en bajada, en vez de que esa energía de alguna forma se consume en el trolebús, trata de mandar a la red eléctrica. Eso se llama regeneración de energía. Pero a veces sucede que como no puede enviar a la red eléctrica, suele mandar estas resistencias para que se disipen calor. Por eso están fuera del trolebús, para que si es que se calientan mucho, se enfríen con el movimiento del trolebús, ¿no? Bueno, eso en asignaturas más adelante lo van a estudiar, sobre todo en electrónica de potencia, los que estudien control, pero bueno, son unas de las aplicaciones, ¿no? Pero como les digo, básicamente existen las tres: limitar la corriente, dividir el voltaje y generar calor, ¿sí? En cierta configuración que nosotros vayamos a ponerle, ¿no? Ahora, les decía que existen algunos tipos. Ya habíamos visto resistencia fija, ¿sí? Y resistencias variables. Entonces, fijará que aquí hay algo interesante entre esas dos resistencias. No sé si alguien puede notar algo interesante o me puede decir, o de pronto alguien sepa. James Rodrigo Martínez, ¿me escuchas? James. Buenas tardes, profe, sí. Una consulta, mira, entre esos dos resistencias que ahorita acabo de subrayar, ¿qué notas? ¿Qué te parece interesante? La forma que tiene, que el uno tiene colores Ya, y el otro ahora, no. si es que tú sin ver les dices, bueno, está medio extraño, ¿cuál, cuál crees que sea más grande? ¿O las dos son iguales? ¿Cómo más grande en longitud? En tamaño, obviamente aquí no se ve, ¿no? Sino que imagínate, si digo, ¿por qué el uno es de color azul y tiene unas rayitas y el otro es de color blanco y parece un bloque? Parece algo como un pedazo de sal, ¿no? Si Yo tú te creería imaginabas así, que dime, no importa que te equivoques. Al el de final del día, arriba ¿cuál crees que sea creería, más grande? O sea, ¿o ¿cuál te imaginas que podría ser? el de ¿Cuál? arriba, el azulito. Ya tú es que el de azul va a depender realmente. Pero ¿qué es lo interesante? Muchas gracias, James. Em, Pasa algo interesante. Bueno, aquí no se nota porque está en el gráfico, ¿no? Espero algún otro que tengan en el laboratorio puedan ver, pero estas resistencias normalmente, las que ustedes ven ahí, normalmente, pero no es que sea así siempre, esta que está en azulito, esas resistencias suelen ser de valores pequeños. De potencia me refiero, por ejemplo, medio vatio, cuarto de vatio, es decir, son valores pequeños. Pero si ustedes se fijan aquí en esta resistencia, algo interesante que, bueno, no me dijo el compañero, pero por ejemplo, en esta resistencia de arriba de azul, no me dice cuánto vale. Pero en la resistencia de abajo, si ustedes tienen un buen ojo ahí, les dice, miren, 470 ohmios y les dice 5 vatios. Pues esos 5 vatios será mucho, será bastante, no sé. Julián Mateo, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Dime tú, ¿esos 5 vatios es bastante, mucho, poco? O sea, yo diría que poco. La respuesta sería dependiendo contra qué compare. Claro. Entonces, algo me va a decir Julián. Ah, sí, claro. Pues, o sea, por ejemplo, contra un foco es casi igual. Un foco ahora. Exacto. Y eso es lo que quiero que entiendan aquí en la parte eléctrica. Nosotros manejamos la parte de energía, la parte de potencia, la parte de voltajes. Todo depende en el contexto que estemos. Por ejemplo, en la parte electrónica, para nosotros a lo mejor 20 voltios es mucho, 24 voltios es mucho a nivel electrónico. Porque, por ejemplo, su celular trabaja a 3 voltios, 3.3, porque la batería de un celular es 3.3. Un circuito más grandecito, a lo mejor 12. Pero a nivel de un motor, por ejemplo, un motor de corriente alterna, un motor, por ejemplo, de
Un motor, el facilito, el de su licuadora, es a 110 voltios. Un motor con 3 cablecitos, por ejemplo, su ducha, perdón, los que tienen cocina de inducción, y es a 220 voltios. Hay motores a 300, bueno, 360 si tienen alguien a 480. El sistema de transmisión es a 13.000. El sistema de generación es a mayor voltaje. Entonces, todo es relativo. Pero a nivel de electrónica, normalmente las resistencias azules, les voy a poner aquí, normalmente, no digo que así sea siempre, pero si ustedes van a una electrónica, esto más o menos, ¿no? Esto más o menos, cuando ustedes vayan a comprar en una electrónica, esto es un cuarto de vatio, un octavo de vatio, medio vatio, un medio vatio, estas azules. Pero miren aquí dice 5 vatios. Pues por ende, la resistencia que ustedes ven abajo es más grandecita, porque dice 5 vatios. Pero esto es algo interesante porque se va a compensar. Más adelante, cuando veamos potencia en el sentido de cálculo, vamos a ver que la potencia normalmente se va a mantener constante. Entonces, cuando una resistencia es de mucha potencia, normalmente su valor de ohmiaje, su valor de resistencia suele ser más pequeño. ¿Por qué? Porque soporta más corriente. Pues normalmente la relación entre corriente y voltaje, ¿se acuerdan? Potencia que era igual en un sistema normalmente resistivo, voltaje por corriente. ¿Bien? Pues la potencia se mantiene constante. Si de pronto en algún rato esa potencia tiene que aumentar, algo tiene que bajar. Si la corriente aumenta, el voltaje tiene que disminuir. Entonces, para mantenerse constante, ¿no? Ya vamos a ver eso más adelante. Pero para que tengan una idea, la resistencia de abajo, la blanquita es mucho más grande, porque es de 5 vatios. La de arriba normalmente es un cuarto de vatio, un octavo de vatio, medio vatio, ¿no? Igual, si ustedes no me creen, pueden irse a comprar una electrónica, se viene una resistencia de un medio vatio, de un cuarto de vatio, y van a ver que son muy pequeñas, ¿no? Luego piden, por ejemplo, una de 5 vatios y van a notar que son mucho más grandes, ¿sí? Ahora, en las resistencias fijas, normalmente el valor no se puede cambiar. Si usted ya, la resistencia viene con ese valor, pues se queda con ese valor, ¿sí? Y ahora, algo interesante es que esos valores van a ser normados. Ya vamos a ver qué significa ser normados, ¿no? Y algo interesante es que se puede ver en varias representaciones. Ya habíamos visto, ¿no? Un cuarto de vatio, un octavo de vatio que viene con numeración de colores, o en el otro caso que son de potencia, que tienen otra forma, ¿no? Son como unos rectangulitos, ¿no? ¿Sí? Ahora, también existen otras resistencias de otra forma. Se llaman resistencias SMD o también resistencias de montaje superficial, ¿sí? O tecnología superficial. A veces en algunos libros o en algunas vainas se encuentran como SMT, que es, bueno, Surface Mounted Technology le llaman, ¿no? Tecnología de montaje superficial. ¿Dónde van a encontrar estas resistencias? Normalmente en los circuitos impresos muy pequeños, en un celular, a lo mejor en un reloj digital, en sus calculadoras, si es que sus calculadoras son electrónicas, o bueno, si las cosas van a encontrar, en cualquier dispositivo, en sus televisiones, eh, pueden encontrar en muchos lugares, ¿no? Actualmente en la electrónica, televisores, radios, todo lo que tenga que ver con electrónica van a tener, ¿por qué? Porque sus elementos tendieron a ser muy pequeños. Entonces, para hacerles más pequeños era muy complicado a partir de las resistencias anteriores. ¿Se acuerdan? Aquí un cuarto de vatio ya es un tamaño considerable, pero 5 vatios. Entonces, a alguien se le ocurrió, no, eso es muy grande. Entonces, si yo hiciera, imagínense bueno, sí se hicieron, ¿no? Las primeras computadoras eran computadoras súper grandes. Hoy tienen todo compacto en algo muy pequeño. Pues imagínense en el primer reloj digital, no entraba en la mano, era muy grande. Entonces, tuvieron que buscar la tecnología. En ese sentido se hicieron resistencias fijas SMD, de montaje superficial, ¿no? Normalmente tienen forma rectangular, tienen algunas áreas metalizadas en los extremos del cuerpo, básicamente para soldar, y también para que se unan a un circuito impreso, ¿no? A través de una soldadura. Entonces eso permite. Ahora, como les digo, según ustedes se encuentran, salvan un radio, una televisión, va a encontrarse con unos elementos muy pequeños que arriba tienen una numeración. Normalmente son negros, tienen unas patitas muy pequeñas metálicas, las cuales suelen ser soldadas sobre el circuito impreso, ¿no? El circuito impreso es un mainboard, por ejemplo. Si alguien ha armado un mainboard, es eso, es un circuito pequeño, ¿no? ¿Sí? Ahora, otros tipos de resistencias, es decir, ya no una, sino tratan de hacerle un conjunto, eso se le conoce como un
array de resistencias. Antiguamente, bueno, ustedes capaz que no han de armar esto, o es probable. Tal vez no la armen, pero esta resistencia se utilizaba mucho cuando, por ejemplo, se armaban circuitos con microcontrolador. Es decir, antes, cuando yo tenía un microcontrolador y tenía, por ejemplo, LED y quería a lo mejor, por ejemplo, prender los displays. Imagino que ustedes displays han de haber visto. Es claro, como todo es digital y ahora existen otro tipo de displays, ¿no? Pero eventualmente ustedes lo pueden ver. Sino que no sé, para que ustedes puedan ver todos en la casa. Ya, en el microondas. Sí, en el microondas, entonces ahí existen displays. Ustedes en el microondas, cuando ponen un tiempo, digamos, dicen, yo quiero calentar algo. Ponen 2 minutos. Ahí les salen los 2 minutos, y va 59, 58, 57. Y ustedes se fijan, va cambiando. Ahí existen unos LEDs. LEDs son los foquitos que se van prendiendo, ¿no? ¿Sí? Esos foquitos van cambiando, es decir, es el mismo LED, pero dependiendo de la configuración, van cambiando el número 1, el número 2, para que vayan cambiando los numeritos y nosotros sepamos qué tiempo le falta para terminar de cocinar. Resulta que esos diodos, perdón, esos displays que ustedes ven en sus microondas necesitan 8 entradas para funcionar. Entonces ahí se utilizan estos elementos. Los elementos normalmente es conectar 8 resistencias ya en alguna configuración, ¿no es cierto? Normalmente suelen tener 8 patitas, 2, 4, 6, 7, 8, bueno, tiene 10 y una que es en común. Tiene una patita en común y 8 patitas que son las que van a ir alimentando a cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, normalmente van a ver ahí. Si ustedes dan un rato llegan a armar algo con displays. Display es el elemento que ustedes ven en el microondas, ¿no? Las letritas que les sale ahí. Cuando ustedes ponen un tiempo y les aparece una letrita, esos suelen ser displays. Ahí se usa bastante, ¿sí? Pues no se olviden, existen algunos tipos fijos, ¿sí? Sea de montaje superficial, sean las otras, sean de potencia, o sean estos que son tipo array, tipo arreglo, ¿no? Tipo matriz también le llaman. También existen otros tipos, ¿no? El otro tipo es lo que son variables, resistencias variables. También se les conoce como potenciómetros. Y aquí existen muchos tipos también, ¿no? Normalmente el que más común van a encontrar y el más baratito que hay en el mercado es de este. Ustedes van a comprar, dicen, deme un potenciómetro, tienen que pedir el valor. Normalmente tiene 3 patitas, ¿sí? Por ejemplo, una patita, 2 patitas, 3 patitas, ¿no? Pues tiene 3 patitas, entonces cada una de ellas sirve para algo. Entonces, por ejemplo, la patita entre la patita 1 y 2 es un voltaje, perdón, una resistencia fija. En la patita 1 y 3 es una resistencia variable, y en la patita 3 y 2 es la misma resistencia variable, pero complementada. Es decir, por ejemplo, para darles un valor, digamos que yo puedo variar de 0 a 100 ohmios, ¿no? Si yo le muevo entre 1 y 3, yo puedo ir entre 0 y 100. Pero por darles un ejemplo, si yo me muevo entre 1 y 3 hasta 10, entre 3 y 2 tengo 90. Si tengo el resto para llegar a 100, ¿sí? Pues ya depende cómo ustedes le conecten, ¿sí? Algo interesante que aquí deben tener cuidado es lo siguiente. A ver, bueno, voy a preguntar a alguien si alguien sabe que debo tener cuidado. Preguntemos a él. María Polo. María, ¿me copias? Sí, buenas tardes. Una pregunta, si no hacer una pregunta. Imagínate, yo puedo variar la resistencia de 0 a 100 y sabemos que la resistencia es la oposición al movimiento de electrones. ¿Qué pasaría si yo por alguna razón, digamos que conecto esto a una diferencia de potencial y le pongo la resistencia 0? ¿Qué crees tú que pase? ¿Qué te imaginas? ¿Qué significa poner la resistencia 0? Si digo que la resistencia es la oposición al movimiento de electrones, ¿qué te imaginas tú que pasa? No sé si me escuchas, María. Mariela. Sí, o sea, de pronto Imagínate, ya funcionar, no sé. casi, casi, pero no. A ver, alguien más que le ayude, a ver, alguien que más o menos sepa. Imagínense, yo estoy diciendo que la resistencia es la oposición al movimiento de electrones. Ahí digamos correcto, ¿no es cierto? Entonces, mientras más resistencia tenga, menos se pueden mover los electrones libremente. Entonces, ahora imagínense que yo digo, no, como yo tengo un potenciómetro y sé que ese potenciómetro puedo mover de 0 a 100,
¿Qué pasaría si yo le pongo en 0? ¿Qué pasaría si una resistencia fuera 0? Ahí James me levantó la mano y también... démosle chance a Julissa y a Julissa que no ha participado. Muchas gracias, Jamie y Julián. A ver, Julissa, Bueno, dime tú. Bueno, No pues, te, perdón. no te escuché. No, solo dije buenas tardes, Inge, saludando. No, pensé que ibas a responder la pregunta. No, sí, pero estoy saludando, o sea, Ya. No te ya. escuché. Dime. Bueno, diría que si, o sea, con lo que usted acabó de decir, que si se utiliza una resistencia para poner la corriente, como le dijo que a mayor resistencia, pues va a haber mayor oposición. Entonces, si utilizamos una resistencia que tenga como valor 0, no tendría sentido, o sea, no hay ningún funcionamiento en el circuito. A ver, pensemos. Que tiene sentido, pero a la vez no tanto. Veamos qué dice James. James, dime tú, ¿qué opinas tú ahora? James también quería participar. ¿Qué Sí, crees que más o menos se me ocurrió algo parecido, porque al estar en 0, entonces significaría que la corriente está pasando normalmente, o sea, la resistencia no estaría cumpliendo ninguna función. Ya, entonces la resistencia sería ¿qué teóricamente? ¿Cuánto valdría la resistencia teóricamente? La resistencia 0. O sea, en realidad no valdría nada. No. ¿Por qué te digo eso? Fijaste bien. Si es que yo me opongo, imagínense que la resistencia valga 1.000 millones de ohmios. ¿Cuánto sería la oposición? Sería total, es decir, no permito pasar nada. Si no permito pasar nada, ¿cuánto sería la resistencia? Ya ves, Julián, si no permito pasar nada de corriente, ¿cuánto sería perdón, si no permito pasar, la resistencia es muy grande, no permito pasar nada de corriente. ¿Cuánto valdría la corriente, Julián? O sea, tendría una tendencia al infinito o algo así. ¿Pero en qué? ¿Cuando es 0 o cuando es infinito? O sea, cuando es una resistencia muy grande sería un valor que tiende al infinito o algo así. No, fijarse bien, vamos de nuevo, la idea es que entiendan clarito esto. No se olviden, la resistencia es la oposición al movimiento de electrones. Y el movimiento de electrones está vinculado a la corriente, es decir, la resistencia se opone a la corriente. Mientras más se opone a la corriente, el valor de corriente debe ir disminuyendo, porque no le dejo pasar, ¿no es cierto? Pero si mientras menos me opongo, teóricamente, si no me opongo nada, ¿cuánto debería valer la resistencia? No sé si ahí estoy un poquito más claro. Lo mismo que la corriente. Sería máxima. No, vamos de nuevo, fijarse. Exacto, ¿y cuánto es máximo matemáticamente? A 2 voltios. No. ¿Cuánto es un valor tan grande matemáticamente? El infinito. Infinito. Exacto, en teoría, pero. Entonces, lo que dice la compañera Alejandra está bien. Imagínense, vamos de nuevo, ¿cierto? Si yo tengo una resistencia, yo me opongo al paso de la corriente, está claro. Pero esa resistencia puede ser muy grande o puede ser muy pequeña. Si es que es muy grande, y esa resistencia grande se opone al paso de la corriente teóricamente debe ser 0. ¿Por qué? Porque básicamente una corriente 0 sería como romper un cable. Es decir, es tan grande el paso no me deja pasar, es como que estuviera roto algo. Entonces, si no me deja pasar, la corriente es 0. Pero al revés, si es que la resistencia es tan pequeña teóricamente, pero tan pequeña, que la corriente se vuelve máxima. Y la corriente máxima teóricamente es infinito. Iba a decir, pero eso no existe. Exacto, no existe. El lío es que cuando la corriente crece, algo se va a romper, algo se va a quemar. Es decir, a eso se le llama cortocircuito. Entonces, cuando ustedes tienen una resistencia tan pequeña, se vuelve un cortocircuito. Cuando hay un cortocircuito, algo se quema. Lo normal que debe quemarse es un sistema de protección que va a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Cuando ustedes trabajen con potenciómetros, deben tener mucho cuidado en hacer que la resistencia se vuelva demasiado pequeña. Porque si la resistencia se vuelve demasiado pequeña, su corriente sube tanto que algo se va a quemar,
normalmente se va a quemar el potenciómetro o se va a saltar un elemento de protección. No sé si está claro. Denis, no sé si le entendiste la idea. Sí, Disculpe, sí, lo ¿podría entendí. repetir? A mí me confundí un poquito. Ya dime. ¿Tú sí está, Yulisa, sí me entendiste o todavía no? No, o sea, pregunto si podría repetir porque me confundí un poquitito. Le repito, ya está bien. Vamos a hacer, Sí, les voy a una repetir. pregunta. Sí, dime. Entonces, cuando la resistencia es cero es que hay un cortocircuito. Claro, teóricamente sí, Ya, gracias. pero siempre y cuando esté una diferencia de potencial, ¿no? No se olviden que para que haya corriente debe haber diferencia de potencial, si entonces no se mueve. No sé si era tu pregunta esa, Pedro. Sí, gracias. Exacto, obviamente, como les digo, esto es porque está sometido la resistencia a un voltaje, una diferencia de potencial. No se olviden como en la última clase. Julián, ¿algo más de consultar? Sí, o sea, por ejemplo, ya llevándole un poco a lo práctico, con el potenciómetro, si es que le pongo, como decirse, en cero, por ejemplo, un LED explota, ¿no es cierto? Porque me acuerdo algo así que pasó una vez. O sea, más que explotar se quema, se prende mucho, se apaga y se quema y se abre. Sí, tú has hecho la prueba, Julián. Sí, Justamente es por eso. Entonces, mira, para que la compañía de pronto salga un poquito de dudas, le voy a poner lo siguiente aquí, ¿ya? Vamos a poner una fuente, ¿ya? Que todavía no vemos, pero imaginemos que aquí tengo una diferencia de potencial que les había dicho en la clase anterior. Eso es una fuente de voltaje y puede ser cualquier cosa. Entonces voy a poner una diferencia de potencial aquí, voy a inventar. Como es diferencia de potencial es voltaje, yo voy a poner 10 voltios. Y aquí voy a poner una resistencia. Entonces, ustedes saben que si pongo una fuente de voltaje, aquí circula una corriente, ya os quedado claro eso, ¿no? Circula una corriente y aquí tengo una resistencia. Entonces, pero siempre debe estar sometido a una diferencia de potencial. Si no está sometido a una diferencia de potencial, no va a haber circulación de corriente, eso estamos claros. Si no hay una fuente de voltaje, la resistencia le suben o le bajan, no hay problema. Pero como les digo, es cuando está conectado. Ahora, si esa resistencia es muy grande, es decir, esa resistencia tiende al infinito, básicamente lo que va a pasar es que la corriente, no existe corriente, no le dejo pasar, ¿sí? Pues yo no le permito el paso a la corriente, ¿sí? Ya. Pues fijarás, si la resistencia es muy grande, la oposición a la corriente es tan grande que no hay circulación de corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un valor demasiado grande. Imagínense lo siguiente, esto sería como lo siguiente. Ustedes tienen una llave de agua y le cierran. Así exista presión de agua, si ustedes cierran la válvula, ¿cuánto flujo de agua tienen a la salida? Cero. Porque simplemente no hay paso de agua. ¿Qué hicieron? Aumentaron al máximo la oposición al movimiento del agua. Aquí es algo aquí es algo similar. Aquí aumentaron al máximo la oposición al movimiento del electrón, al movimiento de corriente. Pero si ustedes dicen, no, yo quiero que la resistencia, en vez de que tienda al infinito, sea muy pequeñita. Es decir, en vez de que cierre la válvula totalmente, le abro. Eso, teóricamente, si ustedes dividen, ya vas a ver luego la ley de Ohm y se van a dar cuenta más fácil. Si yo permito el paso total de corriente, la corriente va a irse lo más alto que pueda. Pero en la práctica, lo más alto que puede es que algo se va a quemar. O algo tiene que, alguna protección tiene que salvar al circuito, pero algo se va a quemar. Sí, no sé si está claro. Yulisa, ¿sí está clara la idea? Sí, ahí sí. Gracias. Sí, esa es la idea. Bueno, cuando hagan práctica en algún laboratorio, ahí quemen algo, así, ya esto ha sido un cortocircuito. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Eso en la ley de Ohm lo vamos a ver muy clarito. Lo que estamos viendo en esta materia de electrotecnia, en esta materia tratamos de ver las cosas muy prácticas. ¿Por qué? Porque de alguna forma estos se van a topar en la vida real. La electrotecnia suele ser un poquito más práctico. Igual el circuito es mucho más matemático. Entonces esto es variable. Entonces vamos a tener un potenciómetro, tiene 3 patitas. Como les digo, tengan mucho cuidado en cómo conectan. Si conectan mal y algún rato la resistencia se les hace muy pequeña, deben tener mucho cuidado. Por eso normalmente algunos elementos te ponen una resistencia mínima para que no le dañes al elemento. Si en vez de que se vaya a 0, solo se va hasta 10, entonces ya sé que no se va a morir, ¿no?
Y actualmente, bueno, algunos potenciómetros ya en la electrónica ya vienen así más bonitos. Va a encontrar algunos que ya vienen ahí así en circuitos impresos, más chéveres, ¿no? Pero bueno, eso es por tecnología. Ahora, normalmente, como les digo, tiene 3 terminales. ¿Sí? Eso suele ser muy común. Y la simbología es este elemento, la resistencia, la misma resistencia, pero con una flechita en el medio para variar su valor. Ahora, les voy a presentar un reóstato, a lo mejor ustedes ya lo vieron en el laboratorio. Esta es una resistencia variable, pero es construida de una forma interesante, ¿no? Esta resistencia variable está construida con unos alambrecitos que están aquí enrollados, y el que se mueve es este, ¿no? Ustedes pueden mover ese. Es grande esto, estamos hablando en laboratorio, esto será de unos 40 centímetros a lo mejor de longitud, de unos 40 centímetros, pero un poco más, bueno, son grandes, son medio pesaditos, ¿no? Este reóstato igual tiene un terminal 1, un terminal 2 y normalmente tiene el terminal 3 que debería estar conectado, creo que es este terminal 3, bueno, es un terminal 3, ¿no? ¿Sí? Y ustedes ahí pueden irse moviendo. Pues dependiendo cómo se muevan, pueden variar. Normalmente entre el terminal 1 y 2 suele ser el valor fijo y entre el terminal 1 y 3 suele ser el valor móvil. Sí, es como digo, una resistencia grande. Esta resistencia grande se le llama resistencia o reóstato. ¿Cuál es la diferencia con un potenciómetro? Constructivamente son diferentes. En valores también son diferentes. Los reóstatos normalmente son resistencias de valores bajos. Sí, 10 ohmios, 100 ohmios. Pero en cambio los potenciómetros pueden ser 1000 ohmios, 10.000 ohmios, valores más altos. Mientras una resistencia es más grande en valor, su tamaño es más pequeño. Mientras una resistencia es más pequeño en valor, su tamaño es más grande. Y ya se dieron cuenta por qué. Porque si yo estoy oponiéndome menos a la conducción de corriente, yo necesito soportar mayor valor de corriente. Y no se olviden, ¿qué hacen los electrones al moverse por un conductor? Calientan. ¿Sí? Entonces, si el conductor tiene menor resistividad, va a calentar. Entonces, por eso es que sí deben ser más grandes para soportar ese calor. Pues, más porque alguien tiene una idea práctica, ¿no? Si su resistencia vale 1.000.000 de ohmios, va a ser súper pequeñita, porque la corriente que va a atravesar esa resistencia es muy pequeña. Pero si su resistencia es muy pequeña, como está poniéndose menos a la corriente, va a pasar más corriente. Por ende, se va a calentar más. Los regóstatos están hechos para eso. Normalmente son de 120, 200 ohmios, valores muy pequeños. Entonces las corrientes pueden ser grandes, entonces se calientan. Por eso estos regóstatos son grandes, ¿no? También es una resistencia variable, pero se le conoce como regóstato. Y cuando vuelvan a la parte, pero un rato vuelvan a la parte práctica, van a encontrarse estos en el laboratorio, o a lo mejor ya lo vieron ustedes en alguna práctica, al menos de forma visual, ¿no? Y es muy similar al potenciómetro. Sí, es muy similar el funcionamiento. Entonces, la diferencia, miren, es la cantidad de corriente que puede circular a través de él. Bueno, lo cual por lo general es mayor. Circula mayor corriente porque tiene menor resistencia, ¿no? Suele ser muy común esto. Ahora, hay otros tipos de resistencias variables y son las siguientes. Esta de aquí suele ser también muy útil. El primero, bueno, no sé si alguien se va a preguntar a alguien si alguien sabe. Hay otra forma de variar. Las anteriores que vimos varían manualmente. Yo le muevo la perillita, le giro la perillita, lo que sea. Ah, estas cosas también, antes que me olvide. Estas variables, esta ciencia variable que ustedes ven ahí, ese potenciómetro, les voy a mostrar aquí. Ustedes lo van a ver mucho, lo ven mucho, bueno, tal vez hoy no, pero antes esto se veía mucho en los radios. En los radios antiguos, sube el volumen. Ese del volumen tenía un potenciómetro. Ahora sube el volumen, es digital. Ahora se hicieron resistencias digitales o una forma diferente de amplificar, ¿no? Pero antes se utilizaba eso. Ahora, bueno, voy a preguntar si alguien de pronto... Sebastián Aldaz, Sebastián, ¿me escuchas? Sí, Ingel, escucho. Una pregunta, ¿verdad? Ya hemos visto que existen resistencias variables fijas y existen resistencias variables que dependen de otra cosa más. En las variables los habíamos manipulado o les cambiábamos el valor manualmente, pero existen con otros fenómenos físicos. ¿Cómo te imaginas que varían estos elementos que están aquí? Dime otras variables que tú creas que puedan hacer variar la resistencia. ¿Te imaginas? No sé, tal vez la temperatura. Exacto, también podría variar con la temperatura. ¿Con qué más te imaginas? ¿Solo la temperatura?
¿Algo más que te imagines? La corriente. Te voy a poner más fácil. ¿Por qué crees que cuando se hace de noche se prenden las luces de los postes? ¿Va a lo mejor un operario a prender o cómo crees? Por la luz. Exacto. Pues ya conocemos otra forma para variar las resistencias, ¿no? Existen otras, bueno, existen otras maneras, ¿no? Pero las que se utilizan en la práctica, como decía el compañero, son estas. Es decir, yo puedo variar a través de la temperatura o yo puedo variar a través de la luz. Existen resistencias que varían con la temperatura y existen resistencias que varían con la luz. El uno puede servirme a lo mejor para medir la temperatura de algo y el otro puede decirme que cuando la luz solar disminuya se tenga que prender los focos en la casa. Eso suele pasar mucho en los postes de la electricidad, ¿no? Entonces, a los que varían con la temperatura se les llama termistores, ¿sí? Y son resistencias que varían con la temperatura, ¿sí? Como les digo, son aplicaciones de calentamiento de agua, a lo mejor si quieren ver la temperatura dentro de un aula, no sé, o en su casa, también de pronto pueden utilizar, de pronto en un invernadero, a lo mejor en una termocuna para los neonatos, existen muchas aplicaciones, ¿no? Y también tenemos los LDR, o resistencias dependientes de la luz, ¿sí? Entonces son sensibles a la luz. Entonces hemos visto que existen otro tipo de resistencias variables, que dependen de la temperatura o dependen de la cantidad de luz. Imagínense, ustedes ya pueden hacer algunos circuitos y poner en su casa que cuando ya está oscuro se prendan las luces, ¿sí? O viceversa, ¿no? Eso también utilizan mucho, por ejemplo, en los vehículos nuevos, cuando hay ausencia de luz se prenden automáticamente las luces. Existen otros sensores que también pueden de alguna forma, por ejemplo, variar un valor de resistencia a lo mejor con la humedad o con algo así. He visto vehículos que cuando llueve las plumas se prenden automáticamente, ¿no? Pero bueno, en el caso que estudiamos, los más comunes suelen ver esto, ¿no? Igual, ustedes si de pronto pueden adquirirlos, no son muy caros, creo que valen más allá de $1 y pueden ir viendo cómo varía la resistencia, ¿no? Si pronto tienen acceso a comprar. Bueno, ahora, si yo quiero construirme una resistencia, yo podría hacerlo, ¿no? Normalmente las resistencias están compuestas de carbón, bueno, finamente pulverizado, ¿no? Las resistencias se hacen de carbón, ¿no? Y tienen un relleno aislante y un aglutinante que es una resina, que vendría a ser como una especie de melaza para unir todo esto, ¿no? Dejan secar y se crean las resistencias. Dependiendo del aislante, del relleno del aislante, dependiendo del carbón y dependiendo de la resina, la cantidad y todo eso, yo puedo tener valores diferentes de resistencia. Ahí puedo tener valores muy altos o valores muy pequeños, ¿no? Dependiendo de esto. Así es como se construyen las resistencias, ¿sí? Entonces, la porción de carbón, miren, con el carbón que yo ingreso internamente dentro de esa resistencia, en el relleno define la resistencia del elemento, muy grande o muy pequeña, ¿no? Entonces no se olviden, resistencia, oposición al movimiento de electrones, resistencia de oposición, por ende, a la corriente eléctrica, ¿no? Ahora, la parte importante de esta clase sería la parte de código de colores, ¿sí? Inge, disculpe, ¿podría volver a la anterior diapositiva, por favor? Ya. Ya, muchas gracias. Bueno, igual las diapositivas les subo, ¿no? Cuando termino la clase. Bueno, estabas a anotar algo. Bueno, ahí con el video ya complementa, ¿no? Bueno, nos continuemos. Como les había dicho, existen resistencias de muchos colores y de muchos... Ya vieron algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí existe una resistencia que tiene algunos colores aquí y van a ser varios, ¿no? Es decir, tienen muchos colores. Ya vamos a ver qué significan los colores. Ahora, existen una variedad muy grande de colores que pueden representar el valor de la resistencia. Entonces, las resistencias normalmente se miden con código de colores. Es decir, en vez de comprarme un elemento electrónico que se llama ómetro, el ómetro es el dispositivo que mide la resistencia eléctrica, ¿sí? Y te da en ohmios, pero obviamente tengo que comprarme, es decir, bueno, me costará a lo mejor un valor, sí, pero normalmente estas resistencias ya vienen con un código de colores, ¿sí?
Entonces, este código de colores también se les llama bandas. Entonces, aquí, por ejemplo, existe una banda, otra banda, otra banda, otra banda. En este caso, esta resistencia tiene 4 bandas. Sí, entonces tiene 4 bandas de colores. Y algo interesante es que no puede ser cualquier color. Es decir, existen colores normados. Es decir, yo no puedo inventarme los colores, pero sí puedo determinar el valor. Es decir, los que fabrican ya saben los valores fijos de resistencias normalmente, ¿no? Ahora, las resistencias fijas que normalmente tienen una tolerancia del 5 al 10%, ¿qué significa esto? Normalmente, digamos que yo tengo una resistencia de 100 ohmios, ¿ya? ¿Qué significa que tenga del 5 al 10% de tolerancia? Que en 100 ohmios, normalmente ellos pueden fallar de 5 a 10% el valor. Es decir, si yo tengo 100 ohmios, yo cojo un ohmmetro y mido o busco otra forma de medir y me puede dar hasta 110 o me puede dar entre 90. Es decir, la resistencia me puede dar entre 90 o 110 si es que es del 10% o entre 105 y 95. Eso se le conoce como tolerancia. Sí, no sé si está clara la idea. Es decir, las resistencias realmente no son tan, por más que constructivamente me digan que tienen 100 ohmios, si yo le mido me va a decir, mira, yo te digo que tiene 100 ohmios, pero puedo variar entre el 5 y el 10% del valor. Entonces, el ejemplo, ¿no? Si es, si es de 100 ohmios, si es que es del 10%, puede estar entre 110 o 90. Si es del 5%, puede estar entre 105 y 95. Sí, esa es la idea. Y eso normalmente suelen tener 4 bandas, ¿no? Y me dan el valor de la resistencia y me dan el valor de la tolerancia. Ya ver más adelante cómo se calcula, ¿no? Ahora, bueno, esto se llama código de colores y permite identificar el valor del elemento, ¿sí? Mediante los códigos de colores. Porque, bueno, eso es sencillo, ¿no? Ahora en la práctica, y aquí viene la parte que ustedes en un rato se van a topar, resulta que ustedes dicen, chévere, yo puedo ver códigos de colores de un elemento resistivo y en la mayor cantidad de elementos van a encontrar las características propias del elemento, sea por una representación de colores, sea por un número, pues todo tiene una forma de verse un valor, ¿sí? Pero resulta que, por ejemplo, les voy a contar como anécdota, ¿no? A veces he ido a trabajar a fábricas y a veces encuentro, por ejemplo, tarjetas electrónicas que toca arreglar porque normalmente suele tener daños en las fuentes o daños en algún otro dispositivo y resulta a veces que los fabricantes, por alguna extraña razón, este código de colores le quitan, es decir, le borran o le lijan. Entonces, a veces sí me he topado con elementos electrónicos que tal vez, imagino que lo hacen para que el fabricante, irles a comprar al fabricante. Pues a veces sí he visto en unas cosas que suelen borrarnos, es decir, sí nos podemos topar en la parte práctica. Obviamente en la parte normal, racional, uno piensa que todos los elementos de numeración y sí lo tienen, pero muchos fabricantes que construyen cosas, tarjetas o dispositivos, a veces suelen borrar. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si es que algún rato quieren arreglar, que me llamen a mí, porque yo sé qué valor tiene. Entonces, de algún rato les puede pasar, ¿no? Sí. Entonces ahí sí estamos fregados. Pero normalmente van a encontrar código de colores. Sí, les digo esto por experiencia, que me ha tocado a veces ir a ver, yo que sé, hasta en motores, ir a ver cuánto vale el motor y han sacado la placa del motor. Y les toca llamar al fabricante o a la empresa que realiza el mantenimiento, porque la idea es que ellos mantengan el contrato, algo así podría pasar, ¿no? Pero bueno, les digo por experiencia, ¿no? Ahora, vamos a ver esto de los códigos de colores, ¿no? Normalmente nosotros podemos tener, bueno, esto es lo más normal. Sí, lo más normal es tener cuatro bandas. También existen de 5, pero normalmente suelen tener 4 bandas, ¿sí? Entonces, esas bandas están distribuidas de una cierta manera. ¿Cómo se identifica? Lo primero que deben hacer para saber el valor de una resistencia es identificar cuál es el valor inicial, ¿no es cierto? Entonces dicen, a ver, me dan una resistencia, pero si yo le viro, bueno, digamos, si empiezo desde aquí le veo rojo, pero si le viro le veo amarillo. Entonces, ¿por qué valor empiezo? Porque está enumerado, siempre tiene que ser primera banda, segunda banda, tercera banda y cuarta banda. Dicen que raro, no me coincide, o sea, yo puedo verle así, puedo virarle. Si el amarillo puede estar primero y el rojo puede estar primero. Siempre se empieza por este lado. ¿Y cómo distingo cuál es el lado por el que debo iniciar la primera banda?
Normalmente la banda más cercana al borde es la primera. ¿Sí? Normalmente. Pues lo que hay que hacer primero es identificar cuál banda está más al borde. Y esa banda más al borde se llama primera banda. Y ese me va a dar la primera cifra significativa. Ya saber qué significa, y ahí existe un orden, ¿no? Luego, se identifica la segunda banda, como ya identifiqué la primera, la segunda ya es la que está a la derecha. Y esa va a ser la segunda cifra significativa, ¿sí? Luego voy y la tercera banda, como ya identifiqué la primera, la segunda y la tercera, es más sencillito. Y la tercera banda, en cambio, se le llama factor multiplicador. Ya vamos a ver por cuánto se multiplica, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ahora, la cuarta banda, en cambio, se le llama banda de tolerancia. ¿Sí? Pues sí está claro. Si mi resistencia es de 4 bandas, primero identifico la primera banda, que normalmente es la que está más pegado al borde, y esa va a ser mi primera cifra significativa. La que le siga al lado derecho es la segunda, la que le siga es el factor multiplicativo y la cuarta es la tolerancia. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí está claro? Ahora, esos normalmente es para resistencias de las más comunes que ustedes encuentran. Entonces van a cualquier electrónica y lo más normal es que les vendan estas resistencias. Eso suele ser lo más normal. Sí, eso suele ser lo más normal. Pero en algunos casos, digamos que ustedes necesitan valores más exactos porque van a hacer un divisor de voltaje o porque quieren limitar la corriente a valores muy específicos, ahí nacen unas resistencias que tienen 5 bandas. A estas resistencias también se les llama resistencias de precisión. ¿Sí? Se dice, pero también existen resistencias con 5 bandas de color. Estas por lo general tienen tolerancias de 1 o 2%. Es decir, son resistencias de precisión. Sí, porque van a tener un número más que me va a permitir un valor mucho más cercano al que yo quisiera. Y además de eso, imagínense, es del 1 al 2%. Es decir, que si mi resistencia es del 1%, imaginémonos de tolerancia, ¿no? Imaginemos de una resistencia de 100 ohms. El 1% quiere decir que si yo cojo un elemento de medida de resistencia, me va a dar entre 101 y 99. En cambio, los anteriores me podía dar entre 110 y 90. Sí, ese sería el rango de tolerancia, ¿no? Tanto para arriba como para abajo. Entonces hay resistencias de precisión. Normalmente 5 bandas, ¿sí? Entonces aquí está cómo se saca el factor multiplicativo y los dígitos, ¿no? Pues, por ejemplo, ya vamos a ver, ¿no? Más adelantecito vamos a hacer unos ejercicios. Pues, la idea, ¿cuál sería? Y aquí, por ejemplo, en el de arriba, ¿no? En el de arriba yo tengo 4 bandas. Yo sé que es una resistencia que no es de precisión, porque tenemos 4 bandas. Yo sé que identifico la primera. Digamos que la primera está, bueno, aquí no se ve tanto, pero la primera es de esta banda, es rojo. Pues yo sé que el primer elemento a ser el rojo, busco el rojo, ¿no? Y el rojo me dice que es el número 2. Pongo 2, ¿sí? Y el siguiente es un color negro. Entonces digo, a ver, veamos aquí color negro en el siguiente dígito, ¿no? El siguiente dígito es el 0. Pues aquí va a ir 0. Ya tengo el primer dígito significativo, el segundo dígito significativo, y ahora vamos al factor de multiplicación, ¿no? Al factor multiplicador. Digamos que también me parece rojo, ¿no? Y el rojo dice que se multiplica por 100 o por 10 a la 2. Entonces, que a veces les complica para vincularle el número 2, porque normalmente apretemos código de colores por los colores. El 2 sería 10 a la 2, que vendría a ser 100. Entonces, ustedes le ponen 1, 2. Ese sería el factor multiplicativo. Entonces, esa resistencia va a tener 2000 ohmios, ¿no? No se olviden, primer dígito de la banda, segundo dígito de la banda y el tercer dígito, factor multiplicativo. Tenemos 2000 ohmios. Y el tercero me parece un dorado. Sí, me parece puede ser un plateado, un dorado. Sí, bueno, parece dorado. Entonces el dorado voy a tolerancia, miren, tolerancia. Y aquí está del 5%. La tolerancia es del 5%.
tendría que sacar 5% de 2000, pues va a ser un 5% más de 2000 y un 5% menos de 2000. Sí, no sé si está claro hasta ahí alguien. Sí, Pedro, Joel, ¿me escuchas? Sí, sí, escucho. ¿Sí estuvo claro el ejercicio de los códigos de colores para 4 bandas? Sí. Ya, genial. Ahora, lo difícil a veces suele ser, bueno, y cómo me acuerdo los colores, ¿no? Entonces, como yo aprendí en el colegio, y me estuve en colegio técnico, igual me tocó aprender de memoria, ¿no? O sea, negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, el gris y el blanco. Por alguna razón extraña, el negro es el valor más bajo y el blanco es el valor más alto. Siempre he dicho, a veces me parece medio extraño, pero bueno. Hay que aprenderse los colores, ¿no? Si es que quieren aprenderse de memoria. Porque estar con la tablita, a ver si se demora. Ahora, cuando ustedes ya vayan haciendo circuitos, ya hagan circuitos electrónicos, estén haciendo digitales, ya les va a quedar hasta de memoria. Muchos de ustedes no, ya ve, ya solo viendo los colores ya no hace falta mirar las tablas, ¿no? Pero hay que aprenderse de memoria. Sí, ya no queda otra opción. Ahora, para resistencias, por ejemplo, de 5 bandas, es la misma historia. Pues yo voy a ver, dice la primera banda, la que está aquí, ¿no? Primera banda. La primera banda es amarillo, entonces amarillo es 4. Entonces la primera cifra significativa, 4. ¿Sí? La segunda es, la de aquí, ¿no? Es el púrpura o el violeta, que es 7. La tercera, que es del negro. Entonces ahí va la tercera cifra significativa. Este tiene una cifra más. Entonces aquí el negro vendría a ser el color. El color negro sería el número 0. ¿Sí? Y luego viene el factor multiplicativo, que vendría a ser el rojo. Igual es por 100. Entonces aumentan los dos ceritos. ¿Sí? Este tiene 47.000 ohmios. Y este de aquí, digamos que es el café, ¿ya? Parece café la última banda. El café va a ser 1%, tiene 1% de tolerancia. Entonces, olviden, primera cifra el 4, segunda cifra el 7, tercera cifra el 3, los últimos dos ceros, factor multiplicativo. ¿Sí? Entonces, no es muy complicado. Realmente, donde más donde más van a trabajar y lo más práctico son estas, ¿no? Las de arriba, las que no suelen ser, las que no suelen ser de 5 bandas, no, las 4 suelen ser las más normales que se van a encontrar de cualquier electrónica. Estas de aquí, me ponen tarjetas electrónicas, pero si van a comprar, normalmente tienen este valor. Sí, entonces hagamos unos ejercicios. No sé, ¿está claro hasta ahí? Más o menos. ¿Alguien? Samira Alejandra, ¿me escucha? Sí, Inge, buenas tardes. ¿Está más o menos claro? Más Sí. oscuro que antes. Ya, hagamos un ejercicio. Ya les voy a compartir otra pantalla y les vamos a hacer, ¿ya? Esto porque esto es muy importante. Hasta para ir a comprar, quien quiera comprar una electrónica y no saben cómo medir, ¿qué nos hacemos? Vamos a llorar, no hay chance. Tenemos que ser muy prácticos, ¿no? A ver. Déjenme ver aquí. Les voy a copiar acá para verle. Vamos a hacer, voy a buscar por ahí una resistencia para probar, ¿no? Obviamente los que están en colegios técnicos no tienen mayor problema, ¿no? ¿Cómo aprendí yo? Nos daban tarjetas electrónicas y nos tenían practicando día y noche, ¿no? Bueno, voy a poner aquí una resistencia eléctrica. Buscar una ya. Y vamos a hacer el ejercicio y vamos a tratar de resolver algunos. Para que quede claro para todos, no todos son de colegio técnico. Sí, ya esta de aquí, esta me parece. Ya, la voy a poner acá, ya les paso, ¿no? Vamos a ir haciendo con ustedes mismos, ya, que quede claro. Y no va ningún problema. Ya. Sí se ve ahí el Excel, ¿me confirman, porfa? Sí le vemos, ¿no? Ya, entonces, vamos ahí. Sí, como parte práctica, ¿qué les puedo decir? Que ya cuando uno va tomando práctica, si ustedes se ponen ya pilas, dicen, bueno, el profe me dijo que busque el lado más cercano al borde, pero a veces ese lado más cercano al borde parece relativo porque realmente no se ve.
A veces parece que sí está muy cercano, a veces me parece que no. Pero si ustedes se fijan en la parte de tolerancia, normalmente la tolerancia es un café, un rojo, bueno, un silver aquí es un plomo, ¿no? Y un dorado. Pues normalmente las resistencias que tienen la tolerancia de 4 bandas solo son de 5 y de 10 de tolerancia. Pues normalmente o bien es plateado o bien es dorado. De mi experiencia, siempre he visto dorados. Es decir, es muy, muy raro que encuentren de 4 bandas plateadas. Desde el punto de vista de ir a comprar en una electrónica, les digo, ¿no? Ya eventualmente una placa electrónica se puede encontrar, pero de mi experiencia, como les digo, normalmente yo encuentro resistencias con el última franja dorada. Eso es lo más común, ¿sí? Eso no quiere decir que no se encuentre con las otras, ¿no? ¿Sí? Ahora, nos vamos bien. Ahí nos van ayudando, ¿ya? Y vamos llenando esta cosita de aquí, que realmente no es tan complicado. Además, María del Cisne Apolo, María, ¿me escuchas? Te vas a Sí, lucir ahora, ¿cierto? Nos vamos ahí. Aquí te voy a poner el primer disco sería ¿cómo le llamé franja? No le llamé franja. ¿Cuál sería el primer número? Mírale ahí, ¿cuál te imaginas tú que es? O ven en la tabla. ¿Qué color? ¿Cuál es el color del primero? el P, Y entonces, ¿cuál sería el primer dígito de la resistencia? 1. Exacto, le voy a poner 1, ¿ya? Sí, estamos claros, le identificaste de una, ¿cierto? No hay mayor lío, ¿sí? Ya, ese es el Sí, 1. Vamos al 2. A ver, ¿quién más me ayuda? Y vamos a para participar, ¿no? Mateo Nicolás, ¿me escuchas? Mateo Nicolás. Sí, profe. Ya dime, ¿cuál sería el siguiente número? 0. Exacto. Pues gracias, Mateo. Se ven muy facilito. Ya, bueno, si tenemos mala vista, y sí, ya estamos fregando, ¿no? Pero sería eso. Ahora, vamos al siguiente número. Digamos que nos puede ayudar. Fernando Garzón. Fernando, ¿me escucha? ¿Me copias? ¿Me escuchas? Fernando Garzón, ¿me copias? Me copias, no me copia. Creo que no estaba, no me escucha. Vamos con tu compañero. Denis Casa, Denis Santiago, ¿me escuchas? Sí, que sí le escucho. Ya dime, ¿cuál sería el siguiente? ¿Cuántos ceros Tres debería ceros llegar? más. Sería el color naranja. El naranja es Naranja, 3 ceros más. 3 ceros más. Vamos a poner 1, 2, 3. Sí, ay, bueno, aquí no se le va a poner 1, 2, 3. Pero estos 3 no se olviden, es del factor multiplicativo. Entonces voy a ponerle aquí diferente para tenerlo. Lo vamos a tener así más bonito. Este es el factor multiplicativo. Este es el primer elemento. Este es el segundo. El primer elemento, no olviden, franja 1. Franja 1. Franja 2. Esto sería bueno, aquí, la franja 3, ¿no? No. Bueno, aquí sería el factor multiplicativo. Factor multiplicativo. Y acá vendría a ser la tolerancia. ¿Cuánto sería la tolerancia? A ver, alguien que me ayude. El 5%. 5%, porque el último me dice dorado. Gracias, ¿no? Dorado es del 5%. Sí, ahora, a ver, eso sí, no es tan complicado. Aquí la tolerancia es del 5%. ¿Sí? Entonces, el valor final sería, a ver, Justin Alejandro, ¿me escuchas? Justin Alejandro Ávila, ¿me escuchas? No sé si me escuchas. Creo que no me escucha. A ver, Diego Andrés Cabrera, Diego Cabrera, ¿me escucha? Sí, profe. Buenas tardes. Ya. ¿Cuál sería el valor final de la resistencia? De 10.000 ohmios con una tolerancia del 5%. Exacto, son 10.000 ohmios. O normalmente, aquí también se utiliza lo que ustedes han estudiado en la parte de lo que son valores descalables, ¿no es cierto? Por ejemplo, kilómetro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí normalmente en los ohmios
suele ser muy común utilizar megaohmios, kiloohmios. Es muy, muy común. Las resistencias normalmente lo más común que veo yo es en ohmios y en kiloohmios. O sea, suele ser medio normal. Entonces ahora se van a encontrar, por ejemplo, así, ¿no? 10 kiloohmios, ¿no? Y bueno, aquí no sé si haya cómo poner. Creo que no me dejaron. Bueno, kiloohmios, ¿no? Pero no me sale aquí, pero sería de ponerle con el valor, ¿no? Entonces, normalmente se puede pedir en kiloohmios, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a una electrónica, dicen, deme una resistencia de 10.000 kiloohmios, deme una resistencia de 330 ohmios, deme una resistencia de... A veces uno va y dice, deme una resistencia de 4.7K. Eso también es muy común cuando ustedes vayan a las electrónicas, ¿no? Sí. A veces no se pide, no dice de 330, uno dice de 1K, no dice de 1 kiloohmio. Entonces, ya nos entienden los de las electrónicas, ¿no? Sí. Ahora, si está claro hasta ahí, una pregunta hasta ahí. Luis Chango, Luis Mauricio, ¿me escuchas? ¿Me escuchas o no me escuchas? Sí, ¿Ya está claro o no está claro? Más o menos. sí, sí lo entiendo. Ya. Ahora, también podemos ir al revés, ¿no? Yo podría decir, a ver, deme una resistencia de, yo qué sé, naranja, rojo, ya. A ver, ¿quién me puede ayudar con eso? A ver, tratemos de hacerlo, un minutito, ¿ya? ¿Cuánto sería el valor de esa resistencia? Porque yo podría sacar ese valor, ¿no? A ver, bueno, más bien hagámosle así. Hagámosle así. Mejor guardarles al revés, pues. Les complico más. Digamos que yo quisiera una resistencia de 5.6 kiloohmios. Le pongo ohmios así, pero él se pone con la letra omega, ¿no? Ya, entonces tratemos más bien de sacar esa resistencia. Dale un poquito más grande porque está medio. ¿Qué colores sería para 5.6 kiloohmios? Verde, celeste y naranja. Claro, verde. Entonces vamos ahí. El 5, facilito, ¿no? 5 está aquí, miren, verde. Bueno, no les di la tolerancia, ¿no? Verde. Vamos ahí. El 6 sería azul, ¿no? Sí, porque es verde, azul, ya tengo el 5, el 6, y el otro sería. ¿Cuál sería el otro? ¿Quién me dijo? Rojo. Naranja. Rojo, porque se equivocó. No, A ver, Denis, dijiste naranja, ¿no es cierto? Sí. ¿Estás bien o estás mal? Mal. Fijaste los ceros que tiene. Sí, ahí sí me di Exacto. cuenta. Sí, Tiene de que rojo. ser rojo. Sí, sí. Tú le estabas sacando de 56.000. ¿Sí? De 56.000. Entonces sería este. Y me he hecho una tolerancia, yo qué sé, del 10% sería el último, el color plata, el silver, ¿no es cierto? Silver. Sí, o el plata. Bueno, plata, no es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Nos dirán, ahí existen todas las combinaciones. Realmente no. No existen todas las combinaciones. Y eh, ese es el problema, ¿no? Entonces ese es el problema. ¿Cuál es el problema de que no existen todas las combinaciones que yo quisiera? No que son normados, entonces tampoco sea tan complicado, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien que tuvo problemas en esto? No se olviden verde, me voy al verde, 5, azul, el 6 y el rojo es de momento 2 ceros, 5, 6, 2 ceros, 5.600 kiloohmios. Perdón, 5.6 kiloohmios. O si no, sería 5.600 ohmios, ¿no? Ambas son varias. ¿Sí? ¿Por qué les puse este valor? Se utiliza mucho esta resistencia 5.6. Otra que suele ser muy útil, 330 ohmios. Pues va a poner valores que normalmente son fijos, ¿no? Por ejemplo, 470 ohmios. ¿Qué más ustedes van a encontrar las electrónicas? 220 ohmios, 100 ohmios, 2.7, 270 ohmios.
6, 407, 6, bueno, 8.1, no. No, sí, hay algunas. Bueno, y no se olviden los múltiplos, ¿no? 5.6, 56, K, sí, bueno, 330, 33, 3.3K, y así funciona, ¿no? 10K, por ejemplo, un ohmio, 10 ohmios, 100 ohmios, 1000 ohmios, 1 millón de ohmios, etcétera, ¿no? Sí, eso suelen ser muy, muy normales, muy comunes, ¿sí? 270, 6.3, también me parece que hay 6.3 kilo ohmios, y sus valores serían también el 7.2 ohmios. ¿Sí? Ya, entonces, 8. Pasa que también hay 8.1. También 8.1. Son estandarizados, ¿no? Bueno, la otra próxima clase les traigo porque no les tengo la tablita aquí. Pero son valores de estancia. Yo no puedo encontrar una resistencia así que me invente de, yo qué sé, 5.123 ohmios. No se puede. Ahí tocaría utilizar un potenciómetro. Algo que me olvidaba es que no solo existen potenciómetros, esos que vieron ustedes, esos que giran, normalmente no son de precisión. Existen resistencias, potenciómetros de precisión, que tienen como para poner un destornillador, ustedes pueden darle un montón de vueltas y varía muy lentamente, pero es por la forma constructiva, ¿no? Sí, por la forma constructiva. No sé si me escuchan, creo que ¿me escucharon lo último? Creo que se colgó. ¿Sí me escucharon? ¿No? ¿Me Sí, Inge, sí se escuchan? le escuchó. Ya, sí, parece que se colgó. Bueno, esa sería en cuanto al ejercicio, ¿no? Ahora, para que ustedes practiquen un poquitín, vamos a hacer un deber, ¿no? Ya, sería para la próxima clase, ya les va a subir para que suban a la aula virtual. Ustedes se van a obtener 10 resistencias y van a identificar su valor. Ahora, ustedes pueden bajarse de internet, obviamente 10 resistencias que buscar de diferente valor, ¿no? O pueden irse a una electrónica, si es que no tienen cerca, si tienen a lo mejor un equipo de radio viejo, una fuente vieja, aunque no digo que desarmen la tele nueva, ¿no? Tienen por ahí algo viejo que ya no funcione, buscan una resistencia, buscan los colores y le identifican, le toman una fotito y le suben al deber, ¿ya? Sí, sí está claro. Y además de eso, consultan los códigos para resistencias SMD. Este realmente es más fácil porque se tiene ya el número viene escrito arriba. Y si por ejemplo, si te dan 122, es 1, 2 y aumentas 2 ceros porque el último 2 te indica la cantidad de ceros. Pero quiero que ustedes lo vayan a consultar, ¿no? Pues no se olviden, buscan 10 resistencias en internet, sacan de un radio o van a una electrónica y dicen, vean, véndame 10 resistencias de diferentes valores y ustedes van a su casa y le toman una foto o les bajan en internet lo que quieran y le ponen tal color, tal valor, tal color, tal valor. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Y buscan el código de colores para resistencias SMD. No, bueno, no es código de color, realmente es un código de números. Sí, para resistencias de SMD. ¿Sí está clara la idea? ¿Está claro el deber? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Vamos a Sí. ver. Javier. Sí, bueno, Elisa sí está claro, ¿no? Ya. Pues vamos a continuar. Ahora, existe Inge, una algo pregunta. Sí, dime. ¿Este deber para cuándo es? Para el próximo miércoles. Ya, gracias, Inge. Sí, yo les subo, si no alcanzo hoy, mañana ya les subo en el aula virtual, en la parte de deberes. Ahí va a estar ya para que puedan subir el deber, ¿sí? Sí, ya. Solo denme un minutito por favor. Ya, continuemos. Ya, entonces sería, ¿no? Ahora, otra cosa interesante también es, si es que hay algo que se llama resistencia, hay algo opuesto que se llama conductancia. Entonces, la parte opuesta de resistirse al paso de la corriente, existe la facilidad de permitir el paso de la corriente, se llama conductancia.
Normalmente, bueno, no se trabaja mucho, pero es algo que debemos conocer, ¿no? Más que todo la parte de, esto me va a servir mucho cuando estudiemos las leyes de Kirchhoff, sobre todo en la parte de lo que es la ley de nodos, de voltaje de nodo, porque los cálculos con conductancia son mucho más rápidos. Bueno, de pronto nos vamos a estudiar por eso, ¿no? Entonces, la conductancia es el recíproco de la resistencia, es decir, lo inverso, ¿no? Si el uno no permite, esto permite. Y lo interesante es que esto se define como la facilidad la cual circula la corriente eléctrica y se mide en siemens. De pronto por ahí es lo interesante que son unidades que van apareciendo, ¿no? El uno se mide en ohmios y el recíproco, el inverso, se mide en siemens, ¿no? Siemens o siemens, más o lo mismo, ¿no? Sí, eso como dato. Como les digo, esto suele o es muy útil cuando, por ejemplo, se va a hacer análisis de nodos, que vamos a ver más adelante. Ahí resulta muy útil esto para hacer los cálculos, ¿no? Ahora, otro elemento que tenemos que estudiar, otro elemento pasivo. Este elemento pasivo normalmente acumula energía. La resistencia disipaba energía, pero ninguno genera, ¿no? No se olviden, los elementos pasivos no generan. O bien disipan o bien almacenan. Esto se llama inductor, una inductancia, ese es el símbolo, y ya van a ver por qué, ¿no? Y se mide en henrios, ¿no? Normalmente se le representa con la letra L. Va a sacar la inductancia, le ponen la letra L, ¿no? Pero sus unidades son los henrios. Más adelante, cómo esto, ¿no? Ahora, el inductor, constructivamente, ¿qué es? Es un elemento hecho de una bobina. También se le llama bobina o inductor, de alambre. Típicamente este alambre es de cobre y tiene un esmalte. Ese esmalte básicamente es para que no se una al otro cable y no se haga un cortocircuito, ¿sí? Entonces, normalmente cuando ustedes compran un cable, un calibre muy delgadito, es decir, yo que sé, un número 20, o un número 17, un número 18, los cables suelen ser muy delgaditos, ¿sí? Con esos cables normalmente uno, ¿qué es lo que hace? Coge y enrolla. Puedes enrollar en cualquier cosa, ¿no? Es decir, puedes enrollar en lo que quieras. Entonces, por eso se llama, eso se le conoce como bobina constructivamente, ¿sí? Y esto es un alambre de cobre esmaltado, básicamente para que no exista cortocircuito, ¿no? Entonces, imagínense, yo voy a empezar a hacer un enrollamiento, se le conoce. Es decir, cojo el cable y empiezo a enrollar. Como que ustedes tuvieran una cuerda y dicen, bueno, yo tengo una cuerda, tengo yo que es un pedacito de escoba y le voy a enrollar. Le enrollo, se me acaba el regreso. Y voy enrollando, entonces la distancia va a ser súper larga. La distancia es súper larga, el conductor es súper delgado, por ende la resistencia también es un poco alta, ¿no? ¿Sí? Por eso cuando ustedes enrollan cable, por más que le pongan voltaje, no hay cortocircuito porque el hecho de haber enrollado mucho cable, de alguna forma significa que la resistencia también es alta, ¿no? Y como el cable es muy delgadito, también la resistencia es grande. Bueno, pueden estar construidos de la siguiente forma. Como yo les digo que estoy enrollando en algo, yo puedo enrollar, por ejemplo, enrollar en algo, ¿no es cierto? Ese material que está interno o donde yo enrollé puede ser aire. Y eso se le conoce una bobina de núcleo de aire. Es decir, yo que sé, yo que sé, que se acaba el papel higiénico, se ha visto que se queda ese cilindro, ustedes pueden enrollar ahí, luego le quitan el cilindro. Entonces, si ven, tienen un enrollamiento que queda de esa forma y con el núcleo es de aire, ¿sí? Y ahora, ¿y por qué pongo aire, no? Puede tener aplicaciones o no, todo va a depender para qué utilice. Pero normalmente se utiliza con un material ferromagnético. ¿Qué es un material ferromagnético? Que permite la conducción del magnetismo, la conducción de un campo magnético, ¿sí? Entonces, normalmente sirven para eso. Ya vamos a ver por qué. Porque estos elementos inductivos lo que hacen es almacenar la energía, pero gracias al campo magnético. Entonces, la idea es que el campo magnético se concentre de la mejor forma. ¿Cuándo se concentra? Cuando el núcleo normalmente es ferromagnético, ¿sí? Ahora, como les decía, existe una relación en la inductancia. Si yo quisiera calcular la inductancia de alguna forma, o si yo pudiera medir, está relacionado de la siguiente manera, ¿no? Entonces, fijarás en bien, la inductancia L está relacionado con ¿qué? Con la corriente, está relacionado con ¿qué? Con el número de vueltas, como si yo voy a enrollar, ¿no es cierto? Entonces, cojo un cablecito y voy a enrollarle en algo. Mientras más vueltas les dé, mayor valor de inductancia.
Y también está relacionado con el flujo magnético. El que ven ahí, ese sí de ahí, esa letra sí es del flujo magnético. Entonces, la inductancia es proporcional al flujo magnético, la inductancia es proporcional al número de vueltas y la inductancia es inversamente proporcional a la corriente, ¿no? Entonces aquí como definición, la inductancia se mide como la medida de oposición al cambio de corriente en un inductor frente a un campo magnético, ¿sí? Entonces, de alguna forma yo necesito que exista una corriente para que haya campo magnético y ese campo magnético de alguna forma almacena energía. Vamos a ver cómo almacena, ¿no? Ahora, se miden henrios, ¿sí? La medida se llaman henrios, la letra H, y se define como la relación entre el flujo magnético, la corriente y multiplicado por el número de vueltas del conductor, ¿sí? Bueno, también se relaciona por el tamaño del conductor, etcétera, pero de forma general es así. Para que le vean constructivamente lo que les decía, miren, simplemente tienen un material ferromagnético, que es el que está aquí. Ferromagnético, a ver, ¿dónde le pueden encontrar? Si ustedes, bueno, es que después de ir a desarmar cosas de la casa, pero si por ahí se encuentran una fuente de computador, normalmente, digo, ya no vale la fuente de computador, van a tener más adelante un material ferromagnético, pero en forma de dona, y ahí tienen enrollado un cablecito. En las fuentes, normalmente, hoy se encuentra todavía en las fuentes de energía. Igual, si es que un rato desarman, alguien dice, bueno, voy a desarmar mi cargador de celular. Ahí también es una fuente de energía, entonces ahí también van a encontrar elementos inductivos normalmente, ¿no? Bueno, pero esa es la forma, ¿sí? Entonces la relación es que yo doy número de vueltas, veo la corriente que pasa y el flujo magnético que atraviesa ahí, ¿no? Entonces, el flujo magnético está en el aire, ¿no? O sea, bueno, está así. Mediante el electromagnetismo van a ver eso, ¿no? El flujo magnético está así, generando un espacio tridimensional, ¿no? Que va a ir de positivo a negativo, bueno, eso van a estudiar bueno, electromagnetismo. Ahora, en la función de la inductancia depende de que del flujo, ya había dicho, del número de vueltas y de la corriente, ¿no? Inversamente de la corriente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que normalmente yo no puedo manejar el flujo, no puedo manejar la corriente. Entonces, constructivamente va a depender de qué, normalmente del número de vueltas, ¿sí? Porque es lo único que puedo variar constructivamente. Si constructivamente yo no puedo variar el flujo, constructivamente yo no puedo variar la corriente, pero constructivamente yo sí puedo comprar un cable y empezar a enrollar y darle muchas vueltas. Entonces, mientras más vueltas dé, yo sé que la inductancia va a ser mayor, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, y me dirán, ¿y ahora cómo mide el campo magnético? ¿Sí? Medir el campo magnético realmente no hay, o sea, no es tan fácil, ¿no? Pues normalmente no podemos medir, entonces, difícilmente se va a medir el campo magnético. Sí, es decir, no lo van a poder medir, entonces, sacar la inductancia a través del campo magnético no es una opción práctica, ¿sí? Puede ser una opción teórica, pero práctica no. Pero existe una relación que tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el voltaje y tiene que ver con la corriente. Elementos que de alguna forma pueden ser más sencillos de calcular. ¿Por qué? Porque normalmente el voltaje yo lo puedo dar, es decir, yo tengo mi fuente de energía, mi potencial, una red eléctrica, una fuente de continua, un generador, lo que sea. Yo puedo en la práctica tener un voltaje. ¿Puedo variar la corriente? Por el voltaje puedo. Si aumento el voltaje, cambia la corriente. Si disminuye la corriente también, ¿no? Y el tiempo, obviamente, es una variable que está asociada a eso. Entonces existe una relación, ¿sí? Y esta relación es la que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante. Fijarás en bien, y bueno, y aquí salen cosas interesantes. Si yo quisiera calcular el voltaje que de alguna forma tiene un inductor debido al paso de la corriente, porque no se olviden que va a depender de la corriente, ¿por qué? Bueno, ¿por qué se calcula así? Porque el flujo depende de la corriente. Es decir, mientras yo aumente la corriente, aumenta el flujo magnético. Disminuye el flujo magnético, por eso se puede calcular. Entonces, si yo quisiera calcular el voltaje que tiene un inductor, depende de qué? Del valor de la inductancia que tenga y depende de la derivada de la corriente respecto al tiempo. ¿Sí? Pero aquí aparece algo interesante. No sé si alguien se puede dar cuenta ahí. Kerly Estrella, ¿me escuchas? Sí, Inge, buenas tardes. Dime, en esa ecuación, ¿qué ves interesante desde el punto de vista físico? ¿Qué pasaría si la corriente es constante?
Que igual la inductancia sería... No, ¿qué pasa si la corriente es constante? ¿Qué pasa con el voltaje? ¿Qué te imaginas que pasa con el voltaje si la corriente es constante? ¿O crees que no pase nada? El voltaje también sería que, por ejemplo, como en este caso no hay separación, bueno, no me acuerdo, pero igual el voltaje también. Te hago una pregunta. ¿Cuál es la derivada de una constante? Mande. La derivada de una constante, ¿cuánto es? La misma constante. No. No, ¿Alguien cero, sabe? perdón. Cero. Sí. Es cero, ¿no es cierto? Entonces, en esa ecuación resulta algo interesante, que si la corriente no varía en el tiempo, no existe voltaje en el inductor. Hablando en términos eléctricos, si ustedes conectan un inductor a una fuente de corriente continua, que vamos a ver que son las fuentes de corriente continua, que no varían en el tiempo, se comporta como un cortocircuito porque no tiene voltaje. Sí, eso vamos a utilizar, vamos a analizar más adelante, ¿no? Pero para que exista el voltaje en un inductor, la corriente tiene que también variar en el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí aparecen cosas ya interesantes cuando uno empieza a analizar esto de aquí, ¿no? Y bueno, ustedes de aquí también pueden sacar la corriente, por ejemplo. Si conocen el voltaje del inductor, simplemente despejan la corriente y sacan la integral y también podrían encontrar el voltaje a través de la integral. Esto es muy interesante cuando se trabaja en la parte alterna y también es muy interesante si empiezo a analizar qué pasa cuando, por ejemplo, el inductor está en 0 voltios y le pongo un voltaje. Ahí existe un cambio de corriente que va variando en el tiempo hasta que se iguale y se vuelva constante. Entonces ahí vamos a estudiar más adelante en las siguientes materias lo que es el transitorio. Justo cuando hay esos cambios, hay estados transitorios, hay estados permanentes. Eso se estudia más adelante, ¿no? Pero ya vayan teniendo en cuenta que de alguna forma el voltaje en algunos dispositivos depende de la corriente, de la derivada de la corriente, la derivada del voltaje, ¿no? Entonces aquí vamos a ir aprendiendo esas cosas. Bueno, ahora, el voltaje sobre el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente y justamente lo que mencionaba, si la corriente del inductor es constante, el voltaje sería cero, ¿sí? Esto es una característica del inductor frente a fuentes constantes como pilas o baterías, ¿sí? Esto es interesante. Cuando ustedes ponen corriente en un inductor, normalmente lo que hace ese inductor es generar un campo magnético y ese campo magnético atrae cosas. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en un timbre de su casa, el timbre de su casa está conectado a la energía eléctrica normalita de nuestros hogares, ¿no? Esa energía eléctrica varía con el tiempo, es variable en el tiempo, ¿no? Entonces eso hace que en ciertos momentos se atraiga y suene, y cuando cambia el voltaje, porque es variante en el tiempo, otra vez el voltaje se vuelve a cero y se abre, se golpea y se abre. Entonces ahí se produce el sonido del timbre, ¿no? Si alguno tiene la oportunidad de ver un timbre, va a encontrarse una bobina. Y esa bobina tiene una característica inductiva. Entonces, al pasarle corriente, genera un campo, se atrae y suena. Cuando el voltaje otra vez se vuelve a cero, se separa. Otra vez se atrae y suena. Se atrae y suena. Y por eso suena, ¿no? Es una forma de ver el efecto de los campos magnéticos de un inductor. Sí, esto, bueno, se utiliza mucho, ¿no? Entonces, bueno, para que le vaya viendo dónde se utilizan los inductores. ¿Dónde más se utilizan? He visto que estos inductores también en ciertas configuraciones se utilizaban antes en las televisiones antiguas para generar los rayos catódicos. De alguna forma, con inductores yo puedo elevar voltajes gracias a que las corrientes varían con el tiempo, ¿no? Entonces eso puede generar voltajes muy altos. Entonces, por ejemplo, en las televisiones llamaba flyback. Los flyback era gracias a unas bobinas. Los que, por ejemplo, les gustan los vehículos, han de escucharse daño la bobina del, bueno, del motor, bueno, más que el motor de arranque es de la bobina que va para generar la chispa de la bobina, perdón, de las bujías, hay una bobina. Entonces, normalmente las baterías de los vehículos son de 12 voltios, pero existe un sistema eléctrico ahí a base de bobinas que hace que ese voltaje se eleve tanto que las bujías, a pesar de que
exista el aire como medio de conducción, puedan generar chispa y con esa chispa van hacia los cilindros y mediante el combustible generan la explosión mediante esas chispas, ¿no? Pero yo puedo eso gracias a que puedo elevar los voltajes. A veces también se utiliza esto para eso, ¿no? Para elevar voltaje. Entonces, como usos, justamente lo que les mencionaba, normalmente se utiliza para filtros, por eso están en las fuentes de energía, pero también para transformadores, que eso lo van a ver más adelante. Imagínense que un transformador lo que hace es aumentar o disminuir los niveles de voltaje, ¿no? Esto es lo que les comentaba. Ustedes desarman una fuente de sus computadores, van a encontrar ese elemento. Y si son más pequeños, suelen encontrar esto, ¿no? Este, por ejemplo, la forma, por ser así, se le llama toroide. Entonces son bobinas toroide porque tienen esa forma, ¿no? Esto se utiliza mucho en las fuentes, básicamente para filtros, para que no ingresen corrientes parásitas hacia un circuito y no se dañen estos elementos. Y el transformador para elevar o disminuir voltaje, ¿no? No hablo mucho de eso porque eso lo ven ustedes más adelante en otras asignaturas, ¿sí? Bueno, cabe destacar que es uno de los elementos más fáciles de construir, pero también muy costosos. Es decir, construirse un transformador dependiendo de para qué lo vayan a usar es costoso. Si es un transformador de alto voltaje, imagínense en el calibre del conductor y sí suelen ser muy costosos. Digamos que un transformador, o qué sé, si estás en una cometida, dependiendo de la potencia, tranquilamente están unos $10,000. O sea, obviamente con todos los elementos de protección y todo, entonces suelen ser un poquito costosos, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto al inductor. Vamos a dejar pendiente la capacitancia para la próxima clase, ¿sí? Y creo que ya estamos con tiempo. Nos veríamos la siguiente clase y que pasen bien, ¿no? Y no se olviden que para los que puedan mañana a las 11 agregarse, o sea, que pueden venir aquí desde en el edificio del SEC, en el quinto piso, en el aula 1, en el auditorio 1, o a su vez si pueden conectarse a través de internet para que puedan ver el lanzamiento del Congreso de Ingeniería Eléctrica y Electrónica que organiza el IEEE. Bueno, en este caso organizamos aquí en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, ¿no? Bueno, quedaríamos hasta ahí, nos veríamos en la siguiente clase, que pasen bien, hasta luego. Hasta luego.